Buenos días, señores estudiantes. En esta presentación revisaremos acerca de los fundamentos teóricos de las redes neuronales artificiales. Revisemos como un previo las características de la computación convencional y de la computación biológica. Características de la computación convencional. Exitosa resolviendo modelos matemáticos. Muy eficiente realizando tareas repetitivas. Estas dos características prácticamente han dado éxito a la computación convencional. Incapaz de resolver de forma eficiente problemas de reconocimiento de imágenes, voz y entendimiento del lenguaje natural. Incapaces de adaptación y aprendizaje. Ineficientes en problemas de percepción. Ahora revisemos las características de la computación biológica, es decir, las características de la computación de los organismos vivientes. Todo organismo posee herramientas sofisticadas de percepción. Hasta los organismos más primitivos poseen organismos que permiten percibir el entorno en el que viven. Los sistemas biológicos muestran gran capacidad de adaptación y aprendizaje. Durante su existencia, los organismos biológicos se adaptan a los cambios que existen en el entorno en el que viven y son capaces de aprender. Masivamente paralela. Los sistemas biológicos son capaces de realizar varias tareas de forma paralela. Por ejemplo, una persona es posible que mientras camine esté hablando por teléfono, esté observando el paisaje, esté interactuando con otro individuo. Altamente interconectada. Se sabe que los sistemas biológicos, el cerebro tiene una alta interconexión unas con otras. Tolerante al ruido, ya que tiene capacidad de ignorar el ruido cuando desea percibir una señal específica. Desarrollo evolutivo hacia sistemas más complejos. Se sabe que los sistemas biológicos están en evolución y los sistemas que van apareciendo son cada vez más y más complejos. Estas características son las que se han rescatado al momento de crear las redes neuronales artificiales, que son una emulación, son una simulación de las redes neuronales biológicas. Neurona biológica y red neuronal biológica. Veamos más características de la computación biológica y propiamente del elemento que se encarga de este procesamiento, que son las neuronas biológicas y las redes neuronales. Neurona biológica. La neurona biológica es una célula, el cual posee un soma o cuerpo, dentro del cual se tiene el núcleo de la célula. Luego tenemos el axón, que es una ramificación bastante extensa, que suele oscilar entre algunos centímetros y suele llegar hasta el metro, hasta 1 metro de longitud. Tenemos las dendritas, que son pequeñas ramificaciones que salen del cuerpo de la neurona. Tenemos las terminales sinápticas, que son las terminales del axón, mediante las cuales la neurona envía señales a otras neuronas. Cabe mencionar que las dendritas son ramificaciones que reciben señales de otras neuronas y
la neurona envía una señal a través del axón, más exactamente a través de las terminales sinápticas, las terminales del axón. Las neuronas biológicas son lentas en su procesamiento. De acuerdo a las mediciones que se han realizado, están alrededor de los milisegundos. En cambio, las compuertas de silicio, que son las utilizadas en las computadoras, son mucho más veloces y responden alrededor de los nanosegundos. Pero hay una recompensa, ya que las neuronas biológicas son masivamente interconectadas. Y se estima que hay en el cerebro humano 10 a la 10 neuronas y 6 por 10 a la 13 conexiones sinápticas. En la gráfica podemos percibir o se puede percibir la representación de la sinapsis química. Reiterando, las neuronas reciben mediante las dendritas señales que vienen de otras neuronas y la neurona envía una señal a través del axón, las cuales serán recepcionadas por otras neuronas. A las conexiones que existen del axón con las dendritas se les denomina sinapsis química. Aquí tenemos otras gráficas de la sinapsis, en el cual en la gráfica de la parte superior la neurona de la parte izquierda envía una señal por el axón y estas señales son emitidas o son recibidas por las dendritas de otra neurona. Se ha detectado que existen diferentes tipos de conexiones. También hay conexiones de axón a cuerpo, también de axón a axón, dendrita a dendrita y otras, pero de estas no se conoce cuál es la forma de funcionamiento. Del que se tiene mayor conocimiento es la sinapsis química denominada axodendrita, es decir, una conexión del axón con las dendritas. En esta gráfica se puede percibir la conexión o la sinapsis química. En la parte izquierda tenemos el botón sináptico, que corresponde a las terminales del axón. En la parte derecha, las dendritas. El botón sináptico es el emisor y las dendritas el receptor. Obsérvese que no hay conexión física. Se tiene, de acuerdo a los cálculos, que esta conexión es por elementos químicos y existe una separación de aproximadamente 50 nanómetros. Aquí en el botón sináptico se puede percibir unos bulbos azulinos. Estos bulbos representarían los elementos químicos, los cuales van a ser transferidos a la dendrita. En esta gráfica se puede percibir de mejor forma la sinapsis química. En la parte superior, el botón sináptico, parte inferior, las dendritas, y los pequeños bulbos lila corresponden a los elementos químicos que son transferidos de botón sináptico a las dendritas, y esta transmisión corresponde a la transmisión de señales eléctricas de neurona a neurona. Red neuronal. Denominamos una red neuronal a la interconexión de un conjunto de neuronas unas con otras. Como se mencionó, es típico la conexión del axón con dendritas. Más gráficas de redes neuronales. A continuación veamos la neurona artificial y la red neuronal artificial. Como
como se ha mencionado, la neurona artificial y la red neuronal artificial rescatan las características de las redes neuronales biológicas. Por consiguiente, una red neuronal artificial son modelos matemáticos, inspirados en sistemas biológicos, adaptados y simulados en computadoras convencionales. Obsérvese en la gráfica de la parte inferior, tenemos un conjunto de nodos que corresponden a la capa de entrada, en la parte izquierda, y tenemos en la parte derecha un conjunto de nodos que corresponde a la capa de salida. Es típico que una red neuronal tenga capa de entrada, capa de salida y tenga capas ocultas. Estas capas ocultas pueden ser 1, 2, 3, eso depende del diseño. Modelo de una neurona artificial. En la gráfica se hace la representación de un modelo de red neuronal artificial. Así que revisemos los componentes de los que consta esta neurona artificial. Primero tenemos el vector X. Este vector X corresponde a las señales de entrada. En la gráfica representado como X1, X2, X3, X sub n. Esto corresponde a las señales que recibe la neurona. Luego tenemos el vector W, cuyos elementos son W1, W2, W3, W sub n. Obsérvese que cada una de las señales de entrada tiene un peso asociado. W representa los pesos o la intensidad de cada señal. Cabe mencionar que cuando se hace un entrenamiento de una neurona artificial o de una red neuronal, la tarea es determinar los valores más adecuados para que la red neuronal pueda realizar la tarea. Luego tenemos el cuerpo de la neurona, que está representado por el círculo azulino, en el cual se calcula la sumatoria del vector X multiplicado por el vector W, el vector de pesos. A continuación tenemos la función de activación, que es el área rectangular verde, en el cual se hace una evaluación como la que se observa en la figura. Si el resultado del procesamiento del cuerpo de la neurona, que es la sumatoria del vector X por el vector W, es superior a un T, a un umbral, se activa, es decir, envía una señal. Caso contrario, no envía la señal. Esta es la lógica que gobierna la decisión de la neurona de enviar o no enviar una señal. Y esta flecha de la parte derecha correspondería a la señal de salida. Función de activación. Para la implementación de la función de activación existen varias alternativas y debemos tener en claro que el propósito de la función de activación es escalar los valores de la neurona a una salida en el rango entre 0 y 1 o en el rango de -1 a +1. Por consiguiente, las funciones que se utilicen en su implementación deben permitir este rango de valores, de 0 a 1 o de -1 a +1. En la gráfica se pueden ver diferentes funciones que se utilizan para implementar la función de activación de una red neuronal. Tenemos la identidad, y igual a x, prácticamente es una línea recta. Escalón, escalón es una función bivaluada que solo admite dos valores, podría ser -1 y +1, o podría ser 0 y +1. Tenemos la función lineal a tramos, la función sigmoidea, gaussiana
y sinusoidal. Todos ellos oscilan, como se mencionó, en el rango 0,1 o en el rango -1 más 1. La función más utilizada suele ser la función sigmoidea, por la característica que presenta de que es derivable en cualquier tramo de la curva. Clasificación de las redes neuronales artificiales. Una de las clasificaciones es redes neuronales monocapa, aquellas redes neuronales que constan de una sola capa, y redes neuronales multicapa, aquellas que tienen varias capas. En el ejemplo de la figura de la derecha tenemos una neurona con 3 capas. También podemos clasificar las redes neuronales en redes neuronales no recurrentes, como la gráfica de la parte izquierda, en el cual se puede observar que las flechas van en un solo sentido. Eso quiere decir que el procesamiento es únicamente en ese sentido, de izquierda a derecha. Y tenemos por otra parte las redes recurrentes, que hay señales que van de izquierda a derecha, pero hay señales que van en retroceso. Es decir, hay una retroalimentación. A estas se denominan recurrentes. Una de las características de las redes neuronales artificiales es la capacidad de aprendizaje. Tenemos dos tipos de redes neuronales. Redes neuronales con aprendizaje no supervisado y supervisado. Las redes neuronales con aprendizaje supervisado se pueden clasificar por refuerzo y por corrección. El aprendizaje supervisado de una red neuronal funciona de la siguiente forma. La red neuronal recibe un conjunto de patrones de entrenamiento, es decir, salidas deseadas, de tal forma que los pesos son modificados de acuerdo al error cometido, al procesar cada señal, el conjunto de señales de entrada. Para hacer un algoritmo de aprendizaje supervisado necesitamos recibir dos vectores o dos conjuntos de datos. Un conjunto de datos que serán las señales de entrada y otro conjunto de datos que serán las señales deseadas, las señales de salida deseadas. Tenemos dos formas de determinar los nuevos pesos de la neurona. Una es por refuerzo y otra por corrección. En la primera, por refuerzo, lo único que se hace es comparar si la señal de salida es igual a la señal deseada. Y en base a esta comparación se cambian los valores de los pesos. En un aprendizaje supervisado por corrección, lo que se realiza es determinar la magnitud de error cometido. Es decir, se calcula la diferencia de la señal de salida con la señal deseada. Y en base a este error cometido se recalibran los valores de los pesos. Aprendizaje no supervisado. En las redes neuronales que no requieren una supervisión de aprendizaje, únicamente reciben un conjunto de señales de entrada. Y como no es posible que pueda decidirse cuál es la señal de salida, la tarea que realizan este tipo de redes neuronales es clasificar los problemas que se le plantean a la red neuronal de acuerdo a las características comunes que tengan estos. Sistemas de redes neuronales artificiales. Los sistemas de redes neuronales artificiales que a continuación revisaremos son el perceptrón multicapa, mapas autoorganizativos, redes neurodifusas y redes Hotfield.
El perceptrón. El perceptrón es una red que consta de una única neurona y tiene obviamente las señales de entrada, las cuales son procesadas. Este tipo de redes están diseñadas para realizar tareas bastante elementales. Aquí tenemos el algoritmo de entrenamiento de un perceptrón. Este algoritmo lo revisaremos en la siguiente sesión, en la cual con un ejemplo veremos cuál es su principio de funcionamiento. Perceptrón multicapa. El perceptrón multicapa es aquella red neuronal que consta de varias capas. Entre ellas podemos distinguir la capa de entrada, que es la capa mediante la cual se reciben las señales para la red, la capa de salida, mediante la cual tenemos la salida de la red, y las capas ocultas, que pueden ser 1, 2, 3, eso depende del diseño que se le haya dado. Tenemos otro ejemplo de perceptrón multicapa con mayor cantidad de neuronas. El algoritmo de entrenamiento del perceptrón multicapa, denominado retropropagación o backpropagation. Este algoritmo también lo revisaremos con un ejemplo práctico. Mapas autoorganizativos. Estas redes son redes cuya entrada es un vector y la salida es una matriz. Obsérvese las neuronas con una disposición de columnas y filas. Este tipo de redes neuronales se utiliza como memorias. Quiere decir que tienen capacidad de memorizar un conjunto de información que se le proporcione. Redes neurodifusas. Muchos de los problemas que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, los seres humanos resolvemos con valores difusos. Por ejemplo, cuando observamos moverse un móvil, la forma como calificamos este movimiento puede ser mencionando los valores: rápido, la velocidad es rápida, es lenta, es despacio, es muy rápido, más no utilizamos valores absolutos. Por ejemplo, 20 km por hora, 5 km por hora, ya que no tenemos sensores que puedan medir esa velocidad con precisión. Por consiguiente, nuestra apreciación es difusa. Para algunos, 20 km por hora será lento y para otros será rápido. Por ese motivo, denominamos que estos valores son difusos. Otros ejemplos de valores difusos serían alto, bajo, mediano, bello, bonito, grande, pequeño, veloz, lento y así. Las redes neuronales neurodifusas permiten utilizar las redes neuronales y dar un tratamiento a la información difusa. Tenemos la red neuronal Hotfield. Obsérvese, es una red neuronal que consta de una sola capa y es una red neuronal recurrente. Tenemos otra gráfica de la red Hotfield. El algoritmo de entrenamiento de la red Hotfield. Cabe mencionar que la red neuronal Hotfield es una red neuronal no supervisada. Por consiguiente, este algoritmo es un algoritmo de entrenamiento no supervisado. Esto también lo veremos de forma práctica en la sesión siguiente.
A continuación veamos algunas de las aplicaciones que en la actualidad se han realizado utilizando redes neuronales artificiales. El reconocimiento de caracteres es una de las aplicaciones propias de las redes neuronales artificiales. Obsérvese aquí en la parte derecha de la gráfica se visualiza un formulario. Por consiguiente, una red neuronal artificial sería capaz de transcribir los textos manuscritos del formulario a una base de datos. Otra aplicación es la identificación de personas. Existen muchos mecanismos para identificar personas. Entre ellas, aquí en la gráfica se han puesto algunas de ellas. Por ejemplo, la detección mediante huella dactilar. La forma de identificar es detectando las características de las minucias. Le denominamos minucias a los terminales de las ramificaciones que existen en la huella dactilar y a las bifurcaciones. Otra forma de identificar a las personas es mediante el rostro. Lo que se hace es medir distancias, por ejemplo, entre ceja y ceja, entre ojo y ojo, la distancia entre el inicio y el terminal del labio. Otra forma es mediante el iris, mediante la disposición de las venas. Estas características que mencionamos, sabemos que en el caso de las personas es único en cada una de ellas. Por consiguiente, se utiliza para identificar a dicha persona. Otra aplicación es la detección de enfermedades. Desde hace ya muchos años, los médicos utilizan las radiografías o las placas fotográficas para detectar diferentes tipos de males, desde fracturas hasta enfermedades bastante complicadas. Y lo que más adelante hacen es observar estas placas fotográficas y ver si existen anomalías mediante la observación de manchas u otros. Por consiguiente, una red neuronal artificial tendría la capacidad de detectar estas manchas o deformaciones de las placas fotográficas. También es posible el reconocimiento de la voz. Aquí tenemos otras ampliaciones. Prácticamente el reconocimiento de número de placa es reconocimiento de caracteres. Nuevamente reconocimiento de caracteres, porque para evaluar la expresión primeramente necesitamos reconocer cada uno de los caracteres escritos. Reconocimiento de rostros, ya mencionamos. Reconocimiento de formas, es una ampliación únicamente. Algunas aplicaciones que han sido exitosas utilizando redes neuronales artificiales. Tenemos el procesamiento de imágenes y de voz, reconocimiento de patrones, planeamiento, interfaces adaptativas para sistemas hombre-máquina, predicción, control y optimización, filtrado de señales. En esta diapositiva hemos colocado algunas herramientas en las cuales ya viene implementada las redes neuronales artificiales y están listas para ser utilizadas para únicamente diseñar y determinar los pesos de la red neuronal artificial. En la sesión de laboratorio haremos uso de NeuroPHP y con esta herramienta podremos diseñar la arquitectura de la red. Adicionalmente podremos determinar el peso de cada neurona, de tal forma que la red neuronal tenga capacidad de clasificar y o aprender. Como por último, aquí tenemos las fases para el diseño de una red neuronal.
Lo primero es la selección de la arquitectura. En muchos casos se tiene que experimentar. Dado un problema, podría experimentarse si puede ser resuelto con un perceptrón multicapa, una red Codfield, una red SON, FAN u otros. El siguiente paso es el entrenamiento. Utilizando el algoritmo correspondiente a cada arquitectura, entrenar la red. Y finalmente el uso. Por consiguiente, para diseñar una red neuronal son necesarios estos 3 pasos. En la siguiente sesión veremos acerca de la aplicación de los algoritmos de entrenamiento para perceptrón multicapa y red Codfield, que han sido mostrados en esta presentación. Gracias, eso es por